continuación vamos a identificar a nivel de género este organismo que estamos observando, el cual corresponde a una hepática talosa. Se denomina hepática talosa, como lo hemos visto en sesiones anteriores, dado que el organismo carece de hojas, las cuales en el caso de las briofitas se denominan filidios y en el caso de las hepáticas foliosas se denominan lóbulos. Una característica importante para identificar en este talo es la presencia de los poros. En este caso nos pregunta la clave si la superficie dorsal de la lámina presenta poros o carece de ellos. Como lo podemos observar en el microscopio estereoscópico, vemos que este talo está provisto en la sección dorsal de varios poros, particularmente uno por cada una de estas secciones. Entonces tiene un poro por cada sección, pero toda la lámina dorsal está compuesta de poros, lo cual elimina a algunos géneros como el género Yensenia, Ricardia y Metzgeria. Asimismo, la clave nos ubica en otra característica, que sería la presencia de los conceptáculos. Dado que en este caso este género presenta como estructuras de reproducción asexual al conceptáculo, aquí lo podemos ver de forma distintiva. Los conceptáculos pueden tener diferentes tipos de forma. En este caso este conceptáculo tiene una forma de copa, aunque también hay algunos conceptáculos que son de media luna. En este caso la clave nos pregunta si la lámina presenta conceptáculos, y como en este caso sí los presenta, vamos a descartar al género Plagiocasma. Después nos pregunta la clave sobre la presencia de poros dorsales en disposición compuesta o disposición simple. Vamos a observar en el microscopio compuesto cada uno de estos poros para revisar si están conformados por una hilera de células o por varias hileras de células y definir así si son poros compuestos o si son poros simples. En esta sección estamos enfocando los poros que se encuentran en la sección dorsal, los poros que observamos en el microscopio estereoscópico, y como podemos ver en este poro, observamos que los poros son compuestos. Dado que los poros son compuestos, entonces descartamos a los géneros Lunularia, así como a los géneros Cyatodium, Targionia, y por lo tanto este ejemplar corresponde al género Marcantia. A continuación tenemos un talo que es un talo folioso correspondiente a una hepática. Sabemos que es una hepática primero porque presenta rizoides en todo el talo, no exclusivamente como las briofitas, como los musgos, que van a presentar solamente el rizoide en la parte posterior o en la parte basal del gametofito. También nos damos cuenta que es una hepática foliosa porque carece de costa y además cuando la observamos al microscopio presenta trígonos. De aquí una característica importante es el tipo de hepática que va a constituir, es decir, si es una hepática talosa o es una hepática foliosa. Como en este caso presenta estos filidios o estas hojas también denominadas lóbulos, entonces observaríamos que es una hepática foliosa. Un carácter que nos pregunta para identificar el género es que si alguno de estos lóbulos presenta una división o no presentan divisiones, es decir, que si pueden llegar a presentar una forma acorazonada, dos lóbulos por cada uno de los filidios, o bien son enteros. En este caso, como lo podemos observar, tenemos un ejemplar que es no bilobulado.
y va a presentar por tanto sus márgenes enteros. Así también se nos pregunta que si este ejemplar llega a formar una quilla. Las quillas van a ser estructuras que se van a encontrar en la base de estas estructuras de los lóbulos, en las cuales pueden llegar a reservar agua. En este caso, esos ejemplares, como el que tenemos montado aquí, no presenta quillas. Después nos pregunta si la planta presenta un color rojizo. En este caso, la planta tiene una coloración ligeramente verde a parda. Entonces no presenta un color rojizo y además carece de perianto, que sería una envoltura que presentaría la planta, particularmente en la sección del caulidio. Aquí tenemos que las hojas, en este caso estos lóbulos, son lóbulos enteros, no tienen un margen dividido. Y la inserción no es una inserción de tipo longitudinal. La inserción es de tipo súcuba, como lo podemos observar. Si revisamos este carácter, la inserción parece que el lóbulo está abrazando al caulidio en una posición transversal ligeramente oblicua, característica de la inserción súcuba. Otro carácter que nos pregunta la clave es si este ejemplar presenta anfigastros o no presenta anfigastros. Como lo podemos observar, los anfigastros deberían presentarse en esta sección y este ejemplar no tiene anfigastros. Está libre de ellos. Otra característica es que si las hojas presentan un proceso de foliación de tipo imbricado, es decir, si las hojas se encuentran traslapadas unas a otras. En este caso observamos que estos lóbulos están sujetos al caulidio y no existe un traslape entre el lóbulo de la sección inferior con el lóbulo de la sección superior. No hay un traslape en el cual la foliación permite observar a los lóbulos tocándose entre ellos. Por lo tanto, sería un ejemplar no imbricado. En cuanto a los rizoides, nos pregunta la clave si los rizoides son de color rojizo. Como lo podemos observar, en este caso tenemos rizoides de color pardo o casi incoloros, pero no son púrpuras. En este caso tendríamos que, al no ser púrpuras, no correspondería a otro grupo de hepáticas, y al ser ligeramente pardos a verdosos e incoloros, corresponderían a otro grupo de hepáticas. Otro carácter importante que nos pregunta es la disposición de los filidios, la disposición de cada una de las estructuras que están unidas a este caulidio. Nos pregunta si la disposición de las hojas, filidios o lóbulos es de condición alterna o de condición opuesta. Como lo podemos observar aquí, identificamos claramente que la disposición de estos lóbulos es alterna. Sabemos que es alterna porque tendríamos en algún momento la inserción, por ejemplo, de este lóbulo, y este lóbulo enfrente de él no tiene un lóbulo. Entonces es alterna, no es opuesta. Después nos pregunta que si estos lóbulos llegan a desarrollar una lígula. En este caso la lígula estaría ausente, que sería un pequeño apéndice que se encontraría entre el lóbulo, entre este filidio y el caulidio. Y esta lígula está ausente. Posteriormente nos pregunta que si el ejemplar presenta estolones. Aquí vamos a revisar la presencia de estolones en el ejemplar. Esta agrupación de rizoides que tenemos en estos sectores van a conformar
a los estolones, estos que observamos aquí. Al presentar estolones, después nos pregunta características sobre el lóbulo de nuevo. Nos pregunta si este ejemplar presenta lóbulos con ápices redondeados o con ápices agudos. Como lo podemos observar aquí claramente, los ápices son redondeados en este ejemplar. Así también nos pregunta si el margen es involuto, es decir, que si el margen presenta cierto doblamiento. En este caso el margen es no involuto, no presenta ningún doblez que permita en algún momento revisar alguna característica crispada en el margen. Y por lo tanto, con estas características, este ejemplar correspondería a el género Odontos isthma. A continuación vamos a revisar los caracteres de un briófito acrocárpico. Como lo podemos revisar, tenemos aquí en el plano enfocado a un musgo, el cual tiene una característica muy peculiar. El desarrollo de los filidios es dístico, es decir, llegamos a presentar solamente los filidios en un solo plano de división, teniendo de 2 en 2 a cada uno de los filidios. Y algo muy particular de este género, el desarrollo de esta estructura, que es la lámina vaginante. Entonces tendríamos para este briófito acrocárpico que tanto el esporófito como las estructuras de reproducción sexual femeninas se van a ubicar en la sección anterior. Es decir, tendríamos que el arquegonio y posteriormente el esporófito están situados en la sección anterior del caulidio. Siguiendo la clave, nos pregunta si esta planta es una planta acrocárpica o pleurocárpica. Como sabemos que las estructuras de reproducción se encuentran en la parte apical del caulidio y posteriormente de aquí tendríamos el desarrollo del esporófito, entonces este ejemplar es una planta acrocárpica. Otra característica distinguible o distintiva es que el ejemplar presenta hojas dísticas, como lo hemos comentado. Los gametofitos que son no dísticos van a presentar el desarrollo de filidios alrededor de todo el caulidio, en más de 3 hileras. En este caso, como solamente tenemos 2 hileras, como lo podemos observar aquí, este ejemplar sería un gametofito con el desarrollo de filidios dísticos. Asimismo, nos pregunta características sobre el desarrollo de borde. Vamos a enfocar con mayor aumento al filidio. Aquí podemos observar el desarrollo de la lámina vaginante y lo que nos pregunta la clave es si tenemos el desarrollo de borde en el filidio. Vamos a tomar uno de estos filidios y lo vamos a trasladar al microscopio compuesto para revisar la morfología de las células del lumen. Como podemos observar en esta imagen, las células que constituyen al lumen son las mismas o tienen el mismo tipo morfológico que las células que se encuentran en el margen del filidio. Por lo tanto, este filidio no presenta células de borde o no es un filidio bordeado como se le comenta en la clave de identificación. Esta característica nos permite concluir que este ejemplar, con los caracteres que hemos comentado en este proceso de identificación, corresponde al género Physidens. Además
a la especie, este gametofito postrado es un gametofito correspondiente a una planta pleurocárpica, la cual pertenece a la familia Tuidiaceae. Aquí estamos observando un ejemplar que tiene una ramificación de tipo dendroide, en donde tenemos filidios que recubren al caulidio y otros filidios que se van ramificando a partir de ramificaciones secundarias. Tendríamos ramificaciones primarias, secundarias, terciarias, en diferentes planos. Cuando tenemos ramificaciones en diferentes planos, en este caso del caulidio rodeados por filidios, nos estamos refiriendo a una ramificación de tipo dendroide. La clave nos pregunta si este ejemplar tiene una disposición acrocárpica o pleurocárpica. Las estructuras de reproducción femeninas las vamos a encontrar de forma lateral y el desarrollo de los esporófitos también los vamos a encontrar de forma lateral. Entonces, en el caso de este ejemplar es una planta pleurocárpica. Como lo podemos observar en la imagen, aquí tenemos la disposición de un esporófito pleurocárpico, el cual genera una seta que después sostiene a una cápsula. Otra característica que nos pregunta la clave es si las células van a presentar papilas. Para ello vamos a revisar uno de los filidios en el microscopio compuesto, para verificar si existe el engrosamiento de la pared celular. Como lo podemos observar en esta imagen, identificamos en algunas células la presencia de estas estructuras o proyecciones denominadas papilas. Las papilas va a ser una característica distintiva de este género y vamos a presentar, como lo estamos observando aquí, células papilosas en todo el filidio. Muy distintivas, como lo podemos ver aquí. Células papilosas. También acá, células papilosas. Como se abordó en la práctica de musgos, existen algunos que van a presentar unas estructuras denominadas parafilias. Esta estructura que podemos observar aquí es una estructura que es papilosa, como la podemos observar. Va a presentar estas pequeñas espinitas o protuberancias, por lo cual la parafilia va a presentar algunas papilas y la célula terminal va a ser una célula cuadrangular papilosa, como lo podemos observar aquí. Característica distintiva del género Tuidium y de la especie Tuidium delicatulum. En este talo aplanado dorsiventralmente, que corresponde a un organismo de Anthocerotas, vamos a identificar el género correspondiente. La clave nos pregunta primero si de dónde fue extraído el organismo. En este caso, el organismo fue extraído del ambiente edáfico. Ahora vamos a buscar el estoma en la cápsula para verificar si este ejemplar presenta estructuras en la cápsula que permitan el intercambio gaseoso. Aquí podemos observar la presencia de un estoma en la cápsula del esporófito, el cual está formado por dos células ocluscientes. Otro carácter que nos solicita la clave diagnóstica refiere al esporófito, no solamente a la presencia de estomas como el que estamos observando aquí,
sino también a la coloración que presenta la cápsula. En este caso podemos observar una cápsula que tiene una coloración verde y nos pregunta qué coloración va a presentar la cápsula en la punta cuando está maduro y va a iniciar el proceso de dehiscencia. Aquí, por ejemplo, observamos que el esporófito es fotosintético, estamos observando los plastos. Y si nos acercamos un poco más a la sección anterior, a la sección apical, vamos a observar que la cápsula de este organismo cambia de color a un color oscuro cuando inicia el proceso de dehiscencia. Un carácter importante para definir el género al que pertenece este organismo Anthocerota. En esta imagen observamos la dehiscencia del esporófito en dos valvas. Podemos distinguir cómo se encuentra cada una de las valvas con el tejido esporígeno y la presencia de estas esporas. Si nos recorremos un poco, podemos ver cómo se va abriendo la cápsula del esporófito. Y también algo importante que podemos observar aquí es la exposición de la columnela, como lo podemos ver aquí. Dehiscencia en dos valvas y la exposición de la columnela. Incrementando la magnificación podemos observar a las esporas y también podemos observar a el pseudoeláter. Aquí, por ejemplo, vemos que las esporas van a presentar una coloración marrón con estas costillas en la sección axial. Y además tenemos la presencia del pseudoeláter. Vamos a enfocar un poco como estructura auxiliar para la dehiscencia de las esporas de este organismo, el cual, de acuerdo a las características que hemos estado recabando, pertenece al género Anthoceros.